Al padre hoy en la tarde y mi esposa pues me estaba compartiendo, ¿verdad? El tema que me tocaba. Dios me dijo algo y quiero comenzar con esto, y para algunas personas que todavía no se han conectado, también lo voy a volver a repetir. Me dijo el padre, para empezar, para los que anhelan obispado en el nivel del pastoreado. El Señor me dijo que uno de los 5 ministerios más deshonrados, más que el evangelista, que el profeta, que el apóstol, es el ministerio pastoral. Uno de los ministerios más deshonrados en la tierra es el ministerio pastoral, pero los más honrados en el cielo y en la eternidad va a ser el ministerio pastoral. ¿Por qué es deshonrado el ministerio pastoral? Porque el pastor es el único llamado a lidiar con todo tipo de personas. Comienzo con esto porque usted tiene que aprender a amar a su pastor. Tiene que aprender a quererlo, tiene que aprender a honrarlo, tiene que aprender a cuidarlo. Para esto, la escuela profética es para edificar el pueblo de Cristo. Y así me dijo el Señor, me dijo el Padre, es uno de los ministerios en la tierra más deshonrados, pero en el cielo es uno de los más honrados. O sea, cuando esté en la presencia de Dios, no se vaya a extrañar cuando miremos esos hombres que derramaron lágrimas, ¿verdad? Por usted, porque ellos son, mientras usted duerme, ellos son los que le matan los gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el ministerio pastoral? Pastor viene de la palabra pastar, o sea, pastos, por eso se llama pastoral, uno que apacienta y lo lleva a delicados pastos. La palabra pastor viene de la palabra pastos delicados. Por eso en Salmo 23, el salmista David dijo, ¿verdad? En delicados pastos, ¿verdad? El que te lleva a delicados pastos. Entonces de eso se trata. El pastor te lleva, el origen y el llamado pastoral es de llevar a la grey, a la gente, a sus ovejas, a una etapa de refrigerio con Dios, de reposo con Dios, ¿verdad? Entonces, una de las importancias del ministerio pastoral, escúchelo bien, es que desde que usted sabe, desde el comienzo de la iglesia, el ministerio pastoral siempre se desempeñó en una función vital. O sea, desde el principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos fueron cuando se acuerda usted, cuando la primera cosecha que se recogió en el libro de Hechos, tras el mensaje de Pedro, se necesitaban pastores, ¿verdad? Ellos fueron los que sustentaron, ellos fueron los que dieron permanencia en el camino de los primeros creyentes cuando hubo una evangelización masiva en la iglesia primitiva. Entonces, por eso creo yo que es uno de los ministerios más importantes. Sí, es uno de los ministerios más importantes, es el ministerio pastoral, porque si no hay un pastor, el evangelista no va a poder consolidarlo. El apóstol ya le va a enseñar en la función de un apóstol, pero el pastor es el llamado a consolidar. Miren, pastores, escuchen bien lo que les voy a decir. Escúchenlo bien. Y yo sé que todos trabajamos con una visión y anhelamos que hayan consolidadores, que hayan consolidadores en la iglesia. Pero el llamado primordial para consolidar, usted puede delegar a miles de líderes, pero siempre van a buscar al pastor. Siempre van a buscar al pastor. ¿Me entiende? Entonces es bueno que nosotros como pastores deleguemos, porque como le dijo Aarón a Moisés, delega, no vaya a hacer que te vaya, porque son 40 personas, son 40 miembros, son 40 ovejas, son 40 problemas diferentes. Pero escuche bien esto, el llamado a consolidar no solamente son los líderes, es el pastor. Usted puede ponerles los líderes más poderosos en la iglesia,
para consolidar, pero la gente siempre va a buscar al pastor. Entonces, por eso dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Entonces, la labor complementaria del ministerio pastoral es muy importante entenderlo en esta área, porque los ministerios son complementarios. Los ministerios son complementarios. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? El evangelista, el maestro, el apóstol y todos estos ministerios son complementarios con el pastor. Ninguno es más grande que el otro, pero sí es muy importante dentro del cuerpo de Cristo el pastor. ¿Por qué? Porque cada ministerio se complementa con los demás para llevar a cabo la obra de Dios y a través de los creyentes de forma muy efectiva, de tal manera que nadie ejerce un ministerio sin ignorar al otro. Yo no puedo ejercer el ministerio evangelístico sin ignorar al pastoral. El pastoral no puede ejercer el ministerio pastoral sin ignorar el evangelista. Entonces, por eso la Biblia dice, para que crezcamos, dijo Efesios capítulo 4:15, en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo cuerpo viene bien concertado, unido entre sí, conforme a su coyuntura y podernos ayudar mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? Y para que la iglesia pueda recibir el crecimiento deseado. Ahora, algo que usted tiene que entender es que el pilar más importante dentro del ministerio es el pastoral. El pilar más importante dentro del ministerio es el corazón del pastor. No tenemos que aprender a dignificar el corazón pastoral. Hay una corriente, hay un peligro porque hay una corriente apostólica y una corriente profética que minimiza lo pastoral. Hay una corriente apostólica. Cuando usted vea que hay una corriente apostólica y profética que minimiza el pastoral, es peligroso. ¿Por qué? Porque lo minimiza. Necesitamos, la gente muchas veces corre por una palabra profética. El profeta viene a la iglesia, visita la iglesia y se va, pero te queda con todo el problema para que se cumpla la palabra, es el pastor. Entonces, no podemos nosotros desechar al pastor y ponerlo y poner a una unción profética o un apóstol por encima de un pastor. El apóstol, claro que tiene una mayor magnitud, abraza los 5 ministerios, pero eso no significa que es mayor que el pastor, ¿verdad? El profeta, claro, una unción que activa de una manera sobrenatural, increíble, la gente revoluciona, pero eso no significa que el profeta es mayor que el pastor. Ahora, tenemos que definir este concepto. El concepto del pilar más importante en la iglesia es el pastor. Es importante. ¿Por qué? Porque la complementación de todos los 5 ministerios del pastor, todo aquel, hermano, podemos tener un gigantesco esfuerzo en la evangelización. Podemos hacer un esfuerzo poderoso bajo la unción apostólica, establecer el reino, impartir. Podemos tener profetas, Dios mío, que los bajen el cielo y unan el cielo con la tierra. Pero si el pastor no está muerta la iglesia. La característica, entonces, necesitamos estudiar entonces por qué es importante esto. ¿Por qué? La característica especial del ministerio pastoral, mi hermano. Mire, ve, con esta enseñanza, yo anhelo, fíjense, dos cosas anhelo. Con esta enseñanza yo anhelo 2 cosas. Una, que los pastores que estén aquí, ¿verdad? Podamos entender que vale la pena el ministerio pastoral. Que vale la pena, que seremos honrados, que seremos condecorados cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y también el propósito es que la gente después de este tema aprenda a honrar a los pastores, aprenda a honrarlos, aprenda a honrarlos a los pastores. No hay una cosa más linda que un pastor se sienta honrado por sus propias ovejas. Entonces, el ministerio pastoral se destaca por su amor. Mire qué interesante es esto. El ministerio pastoral se destaca por
por el amor, por la dedicación especial que tiene en el cuidado de las almas. El Señor Jesucristo destaca esta característica especial del pastor cuando se identifica a sí mismo como tal. La Biblia dice en Juan capítulo 19, siempre lo he tomado como rema esto, cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor y la vida da por las ovejas. Óigalo bien, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. La función pastoral se mueve grandemente y es algo impresionante, porque el mismo Cristo dijo: yo doy la vida. ¿Sabe que Cristo, para poder dar la vida por el ser humano, no tenía que ser más que un profeta, más que un apóstol, más que un evangelista? Tenía que tener un corazón pastoral, porque el pastor es uno de los ministerios que se sacrifica. ¿Sí? Sacrifica. Entonces, la figura del desempeño pastoral es la figura de la cruz. Así de sencillo, hermano. Por eso Cristo Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, como pastor lo habló, tome su cruz y sígame. Porque así como yo doy la vida por los demás, también usted tiene que aprender dar la vida por los demás. El pastor, ay, Dios mío, el que tiene pasión, el que tiene amor, Dios, es incansable. Entonces yo acabo de entrar a orinar. Sí. Entonces, mire qué tremendo es esto. El pastor tiene una dedicación. El pastor tiene un esfuerzo más allá que el profeta, que el apóstol. El pastor tiene un esfuerzo, una humildad más allá que todos los ministerios. El pastor tiene una integridad increíble más allá que todo. Tiene un amor, él es benigno. O sea, en pocas palabras, se lo voy a especificar así. El pastor tiene que tener consigo todas las características de los 9 frutos del Espíritu Santo. Si no, termina frustrado. ¿Sabe cuántos pastores se quitan la vida según los estudios? Según la gente que ha estudiado y según los estudios, cada año se quitan la vida más de 5 pastores. Mire qué tremendo. En Latinoamérica. Solo lo estoy diciendo en Latinoamérica, hermano. Otros están deprimidos. Otros están decepcionados de las personas. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, teniendo el Espíritu Santo, ¿cómo puede? Mire, ¿sabe por qué le estoy hablando así? Porque yo he tenido experiencias de la gente más cercana, hermano, traicionados, vituperados de una manera increíble. Ahora, mira qué interesante es esto. ¿Cómo es posible que pastores se quiten la vida, hermano, para que usted vea? Para que usted vea, hermano. El llamado pastoral, hermano, no es fácil. Ahora, por eso necesitamos ser más espíritu que carne. Porque si nosotros no somos llamados por Dios directamente y no estamos seguros, hermano, es peligroso. Por eso los frutos del Espíritu Santo tienen que ser formados en el pastor. Este es un llamado, este es un don y este es un llamado muy especial y específico. Todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles. Dios mío, todos quieren ser desde el fuego del cielo, todos quieren ser hombres de milagros, pero pocos son los que quieren ser pastores. El llamado pastoral es increíble, pero para ejercer ministerio pastoral es necesario un elemento vital: ser entonces constituido por Dios como pastor. De ahí que todo ministro pastoral debe tener un llamado. De ahí parte, todo ministro pastoral tiene que tener un llamado de pastor. Por eso la Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces vemos que nadie puede llamarse pastor sin ser llamado por Dios.
Este es un llamado en el principio. En el principio, recuerda usted que yo les enseñé que nadie puede tener un encuentro. Necesitamos tener un encuentro. Necesitamos tener un encuentro, hermano. Un encuentro sobrenatural. Entonces, la importancia del llamamiento es muy importante. El llamado es importante para cada ministro, pero es muy importante para el pastor, por cuanto si no ha sido, si no está seguro que si ha sido llamado, hermano, es capaz de quitarse la vida y deprimirse, hermano. Y escuchar a un pastor deprimido predicando en el altar, ay, Dios mío, pregúntemelo a mí. Sí, es terrible. Crecimos, yo fui formado en un ministerio donde el pastor, Dios mío, todos los 30 minutos, 40 minutos, frustrado. Y yo no necesito de tus diezmos. Miserable, perdón, disculpe por la expresión, miserable, yo no necesito de tus diezmos. Ustedes van aquí, que allá. Ay, Dios mío, bro. Increíble, hermano. Por eso el pastor debe de tener una capacitación espiritual para llevar a cabo su misión y que sea efectivo, ¿me entienden? La capacitación espiritual es muy importante. Ahora le quiero decir algo muy importante, ¿verdad? Hay escuelas teológicas muy hermosas que te van a formar gente, mentores, pastores, padres espirituales que han sido llamados para formarte en el área pastoral, pero no hay una mayor no hay una mayor escuela para que sea formado el pastor si no es en el campo. En el campo donde usted va a ser formado. En el campo donde usted se va a dar cuenta si ha sido llamado y de qué ha sido hecho. La unción impartida en el llamamiento es de suma importancia por muchas razones, entre las cuales tenemos que entender que Dios, cuando te llamó al nivel pastoral, es porque también miró la capacidad. Aunque quizás Dios te llamó y entraste al campo sin ser capacitado, pero cuando olvides. Ahora, mire qué interesante, primer característica, o lo primero que debe tener el pastor es que necesita sabiduría espiritual. Necesita sabiduría espiritual. ¿Por qué recalco sabiduría espiritual? Porque la sabiduría humana, miren, no nos va a servir razonar humanamente, porque si razonamos humanamente, vamos a tener que matar a algunos cuantos. ¿Verdad? Señor, ese hombre que me hizo tanto daño, yo le regreso 1000, que fuego del cielo caiga, lo derrita. Dios mío, no podemos condenar con nuestras propias palabras. Así como como también bendecimos, también podemos matar como pastores. Por eso sabemos que la sabiduría espiritual no puede obtenerse, hermano, en los seminarios. Es algo del espíritu, es un don, hermano. Sabe que el pastor necesita una sabiduría salomónica para tratar con asuntos que ni en su misma familia los ha tratado. Así de sencillo. El pastor tiene que tratar con asuntos que ni en su misma familia, en su misma casa los ha tratado. ¿Qué le parece? Es tremendo. Sigamos, entonces. Segundo punto, el pastor debe de permanecer fiel al llamado. Fiel al llamado. Hermano, la palabra fiel es un hombre arraigado plenamente al corazón de su propio llamado. Tiene que ser fiel a su propio llamado. Esta razón hace de suma importancia. La iglesia del Señor ha sufrido grandes daños. ¿Usted sabía cómo Dios llama a la iglesia? La llama su novia. Y nosotros, los pastores, tenemos que vestir la novia. El ministerio pastoral es uno de los más sufridos. Por tal motivo se hace imprescindible la fuerza sobrehumana que trae la unción ministerial del llamado. Cuando un pastor sin llamado tiene que enfrentar momentos de traición, momentos de persecución, y si este hombre no es fiel y no está parado sobre la roca,
Es terrible. Juan capítulo 10, versículo 12 hasta el 13, nos habla acerca del corazón de un pastor. Esta es una actitud, ¿verdad?, de un pastor que ha sido llamado, porque aunque se vea fuerte, ¿verdad?, tentado a dejar el ministerio, no lo hará definitivamente por razón de su llamado. Ahora, aquí quiero entrar en una, yo siento una unción muy especial. Quiero decirle a los pastores y a la gente que también tiene un pastor, que no es pastor, pero que tiene un pastor que lo pastorea, que está aquí. Escuchen bien esto. Hay una fuerza más allá de lo humano en la vida del pastor. Hay una fuerza más allá de lo humano en la vida del pastor para ser fiel. Hay una fuerza que lo hace ese hombre, que lo renueva todos los días. No hay ministerio que se renueve todos los días y cambie su corazón y mude su corazón todos los días. No hay ministerio más tremendo que pasa siendo traicionado, perseguido y que todas las mañanas tiene que aprender a soltar, perdonar, soltar, perdonar, olvidar, soltar, perdonar, soltar, olvidar. El don y llamamiento, hermano, es muy importante. Por eso es muy importante que el don, yo les decía, esté ligado al llamamiento. Por eso usted va a ver algo bien interesante, que cuando un pastor es llamado, antes de ser llamado, la gente ya lo ve que es como tipo el pastor. ¿Por qué? Porque tiene una paciencia para tratar con la gente, tiene una dinámica para tratar con la gente, tiene una gracia para tratar con la gente, tiene una manera flexible. Entonces, es increíble qué don tiene ese hombre. Dice, pero Dios mío, y estamos hablando de mujeres también que han sido llamadas para pastorear. Aquí yo siento de parte de Dios que hay personas que van a ser llamadas para poder pastorear. Se lo digo como profeta delante de Dios. Mujeres que tienen una paciencia para tratar con la gente. Dios mío, no, pastor, no me profetice eso. Sí, Dios mío, si Dios te da la capacidad, si te está dando el don, es porque ya te está llamando para cosas grandes y sobrenaturales. Entonces, la razón más importante por la cual un pastor llamado por Dios no puede dejar el ministerio es por el hecho de que el don y el llamamiento de Dios están encarnados fuertemente y profundamente en el ministro, en la persona, ¿me entiende? De dónde. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Entonces, es muy importante darnos cuenta, ¿verdad? Por eso Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte y fuiste como que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Te imagina usted Jeremías? No, hombre, ese tipo tendría que tener un corazón pastoral, porque se reían a cada rato de él. Ok. Jeremías 20:14. Dios es bueno. Ok, vamos a ver. Aquí vaya. Okay. Mira esta palabra. Yo veo un pastor aquí. Yo veo un pastor aquí orando. Esta oración me encanta. Yo veo un pastor aquí. Mire qué tremendo. Jeremías 27:9. Dice, Jeremías dijo, ¿cuántas veces hemos dicho así? No me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre. No obstante, dijo Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire qué interesante. En otras versiones dice, traté de soportarlo, pero no pude. Traté de resistirlo. Es un fuego más poderoso
que el sufrimiento de un pastor. Ese fuego está por encima de cualquier menosprecio que se te haga como pastor o que se le haga a un hombre como pastor. Ese fuego está por encima de cualquier persecución. Entonces las escrituras dejan ver con claridad la gran angustia que tenía el siervo Jeremías. Él decía, Señor, ya no más, ya no quiero hablar de ti, ya no quiero saber más de este ministerio. Jeremías no quería separarse de Dios, mas sin embargo, sí quería realmente tener que separarse de su llamado. Entonces el pastor tiene que tener un fuego, tiene que tener un llamamiento, tiene que estar profundamente metido en el corazón, gloria al Señor, en sus huesos, el ministerio pastoral. ¿Entiende? Es algo poderosísimo. He visto pastores con mis ojos, he visto y tengo 24 años de pastorear y me he dado cuenta que si no tenemos el llamado, hermano, olvídese. Pero yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que por eso están de pie. Y yo profetizo y yo declaro y oro y bendigo a cada pastor que está en esta escuela profética, y que las cosas que vienen serán grandes y sobrenaturales, y que después de esta impartición algo grande comenzará a manifestarse en el corazón. Dios te recompensará. No hay lágrima que Dios no pase por alto derramada de un pastor, hermano. Yo admiro y amo a los pastores. Y un día yo le pido al Padre, porque hemos sido parte, hemos bendecido a pastores humildes, sencillos, pero le pido a Dios que me dé más para ir a esas montañas, para lograr bendecir y alcanzar a aquellos hombres que quizás no están, ¿verdad?, en una etapa difícil. Entonces faltan 10 minutos, pero los vamos a volver a conectar, ¿ok?, para que usted esté allí, porque esto está poderosísimo. Entonces, Romanos 11:29 dice, ¿verdad? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que quiere decir que lo que Dios te dio para asignación en esta tierra está por encima de tus debilidades, está por encima de tus problemas, está por encima de cualquier circunstancia en la vida. Son irrevocables. O sea, aún, escúchalo bien, un hombre fuera o ande torcido, usted puede decir, y ese hombre cómo Dios lo usa, dice, ¿verdad? Pero y cómo Dios lo usa y cómo se porta mal con la esposa, cómo le pega a la esposa, cómo se porta mal aquí, pero no, que los dones son irrevocables. Ahora, Pablo fue específico y dijo, ¿verdad?, que él procuraba, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, cultivar su vida o a cuidar su vida, no ser como solamente un puente para que otro, o un heraldo para que otro se salve y él se perdiera. O sea, la verdad bíblica en la cual nos basamos es para decir que un ministro con llamado no podrá dejar de forma definitiva su ministerio. ¿Por qué? Porque si tiene ese llamado, es un llamado que tiene que cumplirlo en la tierra. Entonces, puede apartarse. Por eso el salmista David dijo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Verdad? Si vos subo al cielo, allá tú estás, y de lo profundo de la mar, ahí tú me vas a encontrar. Si debajo de las piedras, allí, porque esos llamados que Dios tiene para con nosotros. Es importante notar que entonces que la pasión por el ministerio no proviene definitivamente de la tierra, no es terrenal, no es humano, es un don que Dios te dio desde la eternidad, lo que cuando tú llegaste a la tierra ya venían con ese don para cumplirlo sobre la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, por eso Jeremías dijo, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Pastores, ¿cuántas veces has querido renunciar? ¿Sabe cuántas veces yo he querido renunciar? Varias veces. Mi esposa y yo muchas veces hemos querido renunciar. A veces hemos llorado. A veces son noches completas
llorando en la presencia de Dios. Pero al día siguiente, de repente amanecemos con nueva fuerza. Y digo, Dios mío, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. A veces no queremos saber nada ya, pero de repente esa cosa por dentro que se mueve nos vuelve a llamar y nos vuelve a posicionar. Este es el verdadero llamado pastoral. El que una noche no quiere nada, pero al día siguiente vuelves a abrazar el llamado de Dios en tu vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Sabía usted que la palabra seducción es una palabra que se refiere a la conquista de una conquista, cuando se conquista algo? Mire qué terrible es esto, qué terrible es esto. Entonces, Éxodo 26:16, escríbalo ahí. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22, 20 y 22. El profeta no está diciendo concretamente que Dios lo engañó, pero fíjese usted que esta palabra seducir habla como de un espíritu de engaño, pero aunque directamente el profeta no está hablando de que Dios lo engañó, más bien es una expresión de ironía, pues el amor que lo inspiró al ministerio, que lo tiene parado ahí, es como quien dice, Señor, qué hermoso cuando tú me comenzaste a revelar lo bello que es pastorear, pero cuando yo estoy en medio de la prueba, me di cuenta que me engañaste. Así es, así ni más ni menos. El enamoramiento que en el principio sentimos por el ministerio, cuando nos ungieron, cuando nos comisionaron, cuando nos llamaron al ministerio, qué emoción. Yo recuerdo con mi esposa cuando el pastor Juan dice, unos pastores que Dios va a mandar, y nos mandó a un pueblo, a otros bien emocionados, alegres, contentos del día. Los casamos con mi esposa y al día siguiente la luna de miel fue ir a pastorear, mi hermano. Nosotros andamos contentos, gozosos. Dios mío, espérese que al pasar las semanas y al pasar los meses, se lo digo así, hermano, yo dije, Señor, me seduciste, pero si hubiera sabido que esto era así, hermano, era increíble. Todas las etapas duras, terribles, pero ¿sabe qué? Al final, amados hermanos, nos dejamos seducir por el Señor y nos seguimos dejando seducir por Dios. Dios es poderoso y Dios es grande. Entonces, es increíble lo que estamos aprendiendo acá en esta noche, ¿verdad? Dios nos necesita apasionar. Necesitamos ser apasionados por el ministerio. Necesitamos pasión por esto, hermano. Necesitamos pasión, hermano. De igual modo, usted no puede hacer la obra de Dios, o ningún pastor puede hacer la obra de Dios diligentemente. Dios mío, ese fuego, Jeremías 17:9 hablaba de ese fuego. Ese fuego nos habla de pasión. Es ese fuego que está dentro de nosotros, que arde dentro de nosotros. Entonces, como podemos notar, es el pasaje antes referido, el fuego del llamado de Dios que ardía de forma activa y profunda. Entonces creo que vamos a cerrar ahorita con tiempo para volvernos a conectar, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, vuélvase a conectar, amado, que vamos a cerrar ahorita para volvernos a conectar. Apasionados, tenemos que ser apasionados por Dios. Así que acuérdese usted acerca de la maravilla de la zarza ardiendo. Acuérdese de eso. La zarza ardiendo es muy importante. Esto se tiene que identificar con el llamado pastoral, porque puede hacer que las consideraciones acerca de lo sufrido del ministerio pastoral tiendan a desalentar, ¿verdad? Porque a veces nos desalentamos como pastores y a veces
dedicarse al pastoreado, parece que uno como que tiene una tarea como que hace en vano. No sé si tenemos ese sentimiento, como que pasan los años y estamos lidiando con la misma persona, con la misma rebeldía de la persona, con los mismos malos hábitos, y están allí. Y no sé si a usted le ha sucedido, pero de repente hay gente que dice, te acercan a ti y te dice, pastor, pero usted no sé por qué usted aguanta, no sé por qué usted aguanta tanto, mejor deséchelo. Y a veces uno tiene como esa esperanza, ¿verdad?, de ver a esta persona florecer. Entonces, ¿sabe cómo nosotros estamos mirando? Como esa zarza que de repente nos sedujo. Va, Moisés fue seducido y dijo, no, yo tengo que ir a ver cómo es posible que esa zarza se quema y no se consume. Así somos seducidos al ver la gloria de Dios sobre un pastor, y cuando todavía no nos ha tocado ahí y vemos cómo la gloria de Dios dice, qué hermoso se siente ese llamado. Y de repente cuando ya estamos en el momento, vemos a través de las adversidades de la vida lo difícil que es. Ahora, lo interesante de esto, que dentro del nivel pastoral, así es Dios, ¿verdad? Dios nos enseña a amar el ministerio pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un dato muy importante que quiero recalcar y quiero enseñarle a usted. Es que Moisés, fíjese que pastoreaba ovejas. Y Moisés pastoreando ovejas fue que se encontró con la presencia de Dios. Ahora, lo importantísimo de esto es, escuche bien esto, este misterio. Este es un misterio. Moisés, lo que no se daba cuenta es que estaba ejerciendo el don con ovejas, literalmente, sin darse cuenta que en el encuentro con Dios ya Dios lo estaba canalizando para pastorear una nación. Pastores, ministros, hermanos, líderes, gente en general, hay tres dimensiones pastorales. La dimensión pastoral a nivel de familia, Abraham. La dimensión pastoral para pastorear guerreros, David. Y la dimensión pastoral para pastorear naciones, Moisés. Abraham pastoreó familias. David pastoreó guerreros. Y Moisés pastoreó naciones. Entonces, esa visión fue increíble. Esa visión sorprendente, maravillosa. Algo quiero decirle importante a usted. Si usted aprende a pastorear su familia, Dios le va a confiar una generación de guerreros. Y cuando pastoree esa generación de guerreros, serán los que van a conquistar con usted para pastorear una nación. Dios mío, hay alguien que tiene que tomar esa palabra hoy. Se lo vuelvo a repetir. Si es capaz de pastorear su propia familia, pastoreará las demás familias. Y esa familia se convertirán en guerreros. Y esos guerreros conquistarán una nación. Esa es la visión que Dios levante pastores con una visión de nación. Entonces, aquella visión maravillosa atrajo la atención de Moisés, y en su mente, acostumbrada a pensar de forma lógica y natural, él dijo, bueno, yo quiero entender cómo esta zarza está con un fuego abrasador y cómo no se consume. Claro, lo lógico y lo normal es que se quemara por completo hasta consumirse, pero quedando reducida en ceniza, pero eso fue lo que le empujó a Moisés, ¿verdad? Entonces, es algo poderoso, porque también eso mismo hablaba de él mismo, que quizá había momentos en la vida, o hay momentos que parece que las pruebas nos van a consumir, pero por muy fuerte que sea el fuego de la prueba, jamás
nos va a consumir. Cuando somos llamados por Dios, pasarás por las aguas y las aguas no te anegarán. Pasarás por el fuego y el fuego no arderá en ti. Integridad ministerial. La principal característica de un ministro del Señor es su carácter cristiano en el Señor Jesucristo, pero también nos advierte acerca de cómo poder identificar quienes genuinamente son ministros de Dios y quienes no lo son, usando este principio de carácter que se llama integridad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces la Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recoge uvas, dijo el Señor, de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 15 al 17. Entonces, en este texto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en muchos otros, como en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, nos advierte acerca de las apariencias exteriores de las personas. Entonces, no podemos juzgar correctamente la obra de un ministro sin detenerlos realmente a escudriñar el carácter y las obras personales y los pensamientos y las intenciones de un hombre y de una mujer cuando tiene integridad. Tenemos que tener discernimiento. La integridad es tan importante, es la evidencia y la señal, ¿verdad?, del ejemplo y la virtud de un hombre. Por eso Dios habló también a Tito, en Tito 2:7, dice: si el ministro no es íntegro en su vida personal, sino que es deshonesto y falto de las virtudes del carácter de Cristo, su llamamiento muy probablemente no sea verdadero, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces hay que separar, ¿verdad?, entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Los dones abren la puerta, pero la falta de frutos nos pueden cerrar las puertas, las malas decisiones en el nombre del Señor. Entonces podemos decir, ¿verdad?, a la luz del principio de la integridad, que un verdadero pastor de la iglesia de Jesucristo es lleno de virtudes del Señor. Y que me encanta esto, es lleno de las virtudes de Dios. Por tanto, una persona santa, humilde, es misericordiosa, es recta, es justa, es afable, no es iracundo, no es arrogante, ni impuro en ninguno de sus actos, sean estos públicos, o sea, privados. Él es un hombre apacible en la familia, es un proveedor en la casa, es un hombre, gloria a Dios, que da testimonio, bendito Dios, primeramente en la casa, en la familia. Entonces, con la anterior declaración, no quiere decir que un ministro del Señor no puede tener sus errores, ¿verdad? Porque hay personas que son tan radicales que en el primer defecto, el primer error, y se lo voy a decir así, en el primer pecado que comete un pastor, lo criticamos, lo hundimos y lo desechamos. Eso no es de Dios. Para eso hay una iglesia que restaura. Y le diré algo muy importante, pastores y ministros: yo creo en los concilios y sé que por causa de los concilios, pues gloria a Cristo Jesús, que Dios ha levantado, ¿verdad?, y juntas se ha establecido pastores con llamamiento ministerial. Pero no puede haber un concilio que cuando el pastor comete un error lo saquen y lo desechen y pongan otra persona. Debemos de estudiar bien profundo realmente el caso. Tiene que depender del caso, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es muy cruel. ¿Por qué? Porque si un concilio arranca de raíz a un pastor que durante mucho tiempo está y lo exilió, lo sacó, entonces cuando otra vez un pastor comete un error,
entonces el mismo pueblo va a hacer lo mismo y lo va a desechar. Tenemos que entender algo muy importante. El reino de Dios, la iglesia y el ministerio se rige bajo un gobierno teocrático, no democrático. ¿Qué significa teocrático? Que el gobierno es de Dios. Dios es el que pone y Dios es el que quita. ¿Me entiende? La palabra del Señor entonces nos registra, ¿verdad? Realmente, ¿qué es verdaderamente un gobierno? Si Dios le reveló el pastor su visión, a él se la reveló, a él va a ir transicionando como padre espiritual para que el día de mañana que él de repente pueda, que cometa su error, tenga su liderazgo y pueda cubrir sus vergüenzas y pueda restaurarlo y puedan posicionarlo de nuevo. Eso es un verdadero hijo. Entonces, esto quería recalcar. Es muy importante esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos que por su fruto lo conoceréis, ya usted ya entendió. Juzgar adecuadamente al ministro de dicho pastor que está operando en cierto lugar. Tenemos que aprender a hacerlo con principios, con valores, con espíritu de restauración, porque en la viña del Señor hay muchos, ¿verdad? Hay vasos de honra, hay vasos de deshonra. Hay gente que se ha dedicado al pastoreado por intereses personales. Pero eso a mí no me compete hablarlo, porque yo creo, ¿verdad?, que esto ya es un punto doctrinal muy delicado que debe del pastor, ¿verdad?, enseñárselo a su gente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, la credibilidad del pastor es muy importante que la vaya trabajando. La confiabilidad con la gente, ¿verdad? Pero que nuestras motivaciones sean Dios. Hay tres clases de pastores. El pastor que se enamora del edificio, que pelea el edificio. El pastor que se enamora de las ovejas y el pastor que se enamora de Dios. Pero tenemos que aprender a enamorarnos de Dios. Esto es muy importante. Entonces, las características pastorales son muy importantes. Una, el pastor debe ser conforme al corazón de Dios. ¿Lo puede ver ahí? El pastor tiene que ser conforme al corazón de Dios. Jeremías capítulo 3:15, ¿verdad? Y os daré pastores conforme a vuestro corazón. Pastor debe realizar su labor con ciencia e inteligencia espiritual. El pastor busca y cura las ovejas perdidas, según Lucas capítulo 15, versículo 4 hasta el 5, donde dice, ¿verdad?, que dejó, ¿verdad?, las 99 y fue a buscar a la oveja perdida. El pastor busca las ovejas perdidas. Es una característica importante. El pastor no se cansa de seguir creyendo, de seguir buscando a aquel que se apartó de la casa. Ok, cuarto punto, el amor a nuestro Señor Jesucristo es la principal motivación del pastor para realizar su obra. Eso es muy importante. Si la motivación del pastor no es el amor a Cristo, sino que se motiva a los intereses económicos, tarde o temprano la iglesia sufrirá consecuencias terribles, mi hermano. Hermano, quiero decirle algo y usted tiene que entenderlo. Es difícil vivir de la obra, y el que busca una motivación de vivir del ministerio se equivocó de llamado. Se lo digo por experiencia. Nos toca invertir, y yo sé que los pastores que están aquí son testigos. Nos toca invertir muchas veces. Nos toca sacrificar de nuestras propias finanzas. ¿Por qué? Porque esa es la intención. Pero en algún momento seremos honrados y que la iglesia pueda transicionar. Vamos en los siguientes ministerios vamos a emprender, por ejemplo, en el ministerio apostólico, pero es muy importante que el pastor
pueda transicionar al nivel apostólico. ¿Para qué? Para provocar, ¿verdad? Y dar a luz empresarios con una visión de reino para ciudad, para naciones. Y es ahí entonces donde el pastor comienza a ver un poco más de respiro, cuando comienza a nivel apostólico a abrazar a los reyes, a los sacerdotes y a fluir en finanzas. Eso lo vamos a ver en los otros ministerios. Pero esto, por lo tanto, mientras somos pastores y no hemos ejercitado o dado a luz los demás ministerios, vamos a pasar por un proceso muy difícil, pero por eso vamos a enseñarles cómo dar a luz esos 5 ministerios para que la iglesia pueda crecer y no haya necesidad de nada en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor hace la labor, hermano, el pastor hace la labor con gozo. Aleluya. El pastor hace la labor con gozo. Lucas capítulo 15, versículos 4 y 5. Ciertamente el ejercicio, dice aquí, pastoral, ha de conocer con gozo para que traiga beneficios tanto al pastor como a las ovejas. Dios mío, olvídese, el gozo, hermano, siempre tiene que ver con el pastor. Por eso le digo yo, es un llamado, hermano, saber que estás enfrente de aquel que te traicionó, que habla de ti y que tú estás con una sonrisa de oreja a oreja recibiéndolo. Claro, con esto no le estoy diciendo que no debemos de corregir, tenemos que exhortar, tenemos que llamar la atención, edificar, consolar y restaurar, pero el pastor nunca debe de perder el gozo por la obra pastoral, porque eso no solamente lo beneficia a él, sino que lo beneficia a los demás. La Biblia dice que el gozo es mi fortaleza. La obediencia, la sujeción de las ovejas juegan un destacado papel en el gozo con que el ministro hace su labor. Así que vamos a gozarnos con el rey. Yo no estoy de acuerdo, verdad, que de repente estemos en la reunión y la gente gozándose y uno así, verdad, todo erguido, viendo. No, hay que meterse en el río también, hay que gozarse en el Espíritu Santo. Ok, gloria a Dios. Ok, entonces, hermanos, espero que usted se haya gozado en el nombre de Cristo Jesús con este temazo. Y para terminar, gloria a Cristo Jesús, quiero que usted lea ahí dones complementarios del ministerio pastoral, que es el don de la sabiduría, el don de la exhortación, el don de presidir y el don de la enseñanza. Estos 4 dones son tan importantes dentro del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene muchas tareas que realizar dentro del cuerpo de Cristo y tiene que ser efectivo con la sabiduría salomónica, como yo se lo dije al principio. En segundo lugar, también con la exhortación, según Tito capítulo 2, 1 al 15. Y con el don de presidir. ¿Qué es presidir? Es tratar de aprender a dirigir con voz de autoridad. Autoridad es muy diferente que poder. No abusemos del poder, la autoridad viene con sabiduría y ciencia. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, alabanza por los siglos de los siglos. Te bendecimos en esta hermosa noche y declaramos, Señor, un despertar profético, un despertar pastoral en el corazón de los pastores, pero también un despertar de honra en los ministros, en los líderes que hoy están en esta noche para saber honrar el manto pastoral. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y desatamos una unción divina, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sobre cada hombre y sobre cada mujer. Hoy plantamos esta semilla para que hoy puedan entender y aprender, Señor, que el nivel pastoral, Señor, necesita, o el ministerio pastoral necesita ser honrado, se necesita cuidar
Y se le necesita gente de soporte que sepan reconocer y dignificar el ministerio pastoral. Que haya gente restaurando el corazón de los pastores. Si hay en algún momento de la vida áreas en las que nos hemos sentido como pastores débiles, cansados, hoy, Señor, las alas del águila se extienden en ustedes y son renovados y llevados en una unción dinámica, poderosa, listos para enseñar, para redarguir, listos para presidir, listos, gloria a Cristo Jesús, para poder consolar, exhortar y listos para pastorear con gozo. Dios me les bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por todos aquellos que están pendientes con las cuotas cada mes.